Eh, es muy importante que lo tengamos claro a esto en cuanto nosotros hablamos de la promoción y prevención, como se dice, promo-prevención de la salud de la mujer. Estamos siempre pensando en alguien que está inserto en una sociedad, estamos pensando en todo un contexto social en el que está inserto y cómo esta persona, estas personas que estamos, en este caso puede venir alguien a la consulta, pueden venir diferentes grupos a la consulta, van a vivir, cómo viven, porque todo tiene que ver en la salud. La salud es un hecho social, ¿no es cierto? Entonces, siempre vamos a pensar, si vienen hoy con una dolencia, o con una consulta, pero en realidad cómo eso está inserto y cómo está totalmente, vamos, se habla de la determinación social de la salud, ¿no? Que no existe un órgano aislado, no existe un problema aislado, sino que hay un contexto social y determinadas cuestiones que van a influir, ¿no es cierto?, en esto y que van a poder hacer que esto se potencie, se pueda prevenir más, se pueda evitar, ¿sí? Bueno, pero esto es muy abstracto, entonces siempre tenemos que verlo en cada tema nos lleva a verlo siempre de esa manera, pero para nosotros esa mirada es la mirada social y la mirada de la salud como algo contextualizado socialmente, o sea que no pensamos solo en órganos. Digo porque a veces, bueno, recordar un poco esto que decíamos nosotros en uno de los trabajos, a ver si se comparten, que decíamos, ¿no? Que eh, los indicadores, a ver si... Uy, se fue. Ah, vamos a dejar de compartir porque se entró alguien y se fue. Nuevamente, a ver, vamos a poner acá. O sea que los indicadores de salud de la mujer dicen, todos los informes dicen que la salud integral de las mujeres no es meramente un hecho biológico, sino que responde a factores biológicos, psicológicos y sociales. Están entrelazados y depende del lugar que las mujeres ocupan en la sociedad. Eso es la determinación también de género, ¿no? Por eso decimos que hay problemas específicos que no se estudiaban, porque no se estudiaba la salud de las mujeres, y que ahora se están viendo, por ejemplo, problemas cardiovasculares que antes no se estudiaban, ¿sí? Y se pensaba que solo le pasaban, o se lo estudiaban desde el punto de vista masculino. Y ahora estamos viendo que se dan de determinada forma y que pueden incluso ser prevenidos y trabajados de otra manera, ¿no? Y también según el lugar que ocupan en el sentido social, ¿no? O sea, no es lo mismo una persona que está, bueno, recordemos, ¿no? Según cómo viven. Si nosotros tenemos alguien que está en estas condiciones, ¿no? De una vivienda precaria, que quizá no tenga acceso a agua potable, que quizás sí tenga, pero le dificulte, que quizás no tenga condiciones para cubrirse del frío, en fin, todo eso, y que no tenga quizá el acceso a la salud y a los sistemas de salud, que quizá no es lo mismo una mujer que está por ahí en sectores medios o que está trabajando, sí, por ahí sí tiene el teletrabajo, eso es diferente, por ahí quizá el varón no está con el teletrabajo y con un bebé mientras trabaja, pero son condiciones bien diferentes, ¿sí? O sea, acá está mostrando, o sea, una serie, un collage de fotos donde muestra, bueno, las situaciones de violencia, ¿sí? Y cómo bueno, como las mujeres están tomando conciencia de eso y luchando, ¿no? Recordar un poco esto para, cuando nos enfocamos sobre la salud de las mujeres y la prevención, tener en cuenta esto, que para tener plenos derechos o el máximo acceso a derechos de salud sexual, reproductiva, no reproductiva
y todo, en todos los órdenes de la vida, desde el principio hasta el final, desde que somos mujeres, adolescentes, hasta adultas mayores, es muy importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Que hay factores que están ahí, que quizás nosotros desde el sistema de salud los tenemos que tener en cuenta para poder hacer un análisis, ¿no? de la situación. Bien, este era un poco como introducir, porque si no lo vemos todo muy desde lo biológico muchas veces, porque vemos los problemas enfocados así y recordar eso, ¿no? Bien, la idea es, a ver, acá se está uniendo dos compañeros más. A ver si se puede compartir este. Sí. El cáncer de cuello de útero, este es el que ustedes tienen. Eh, ¿Se ve? Sí, Sí. profe, se ve. Bueno, este es el que ustedes tienen en el aula virtual, eh, donde, bueno, empieza con el cáncer de cuello de útero y explica básicamente, ¿no? De qué se trata, ¿no? Bueno, acá tenemos un esquema muy biologista, por supuesto, en el enfoque, pero todos tenemos que tener en cuenta todos los factores. Aquí tenemos los órganos, tenemos el útero y el cuello de útero y un esquema de dónde se produciría, ¿no? Bueno, ¿a qué se refiere? Se refiere justamente a esta proliferación de células anormal, que sería lo que denominamos tumores cancerígenos, porque hay tumores que son benignos, que son cancerígenos, ¿sí? Bueno, este sería ese crecimiento anormal de las células del cuello del útero, que es, bueno, el segundo cáncer más importante, después de, o sea, viene el de mama, y el segundo es el cáncer del cuello de útero, que más mortalidad tiene en las mujeres, ¿no? Y se puede realmente trabajar mucho en la prevención. Y acá está muy influido también por los factores socioeducativos, ¿no? De tener conocimiento de esto y de poder acceder. En el caso de las causas, ¿qué se cree? ¿Por qué se cree que ocurre? Aquí está bastante claro que interviene, no siempre en otros se sabe, interviene un virus, que es el virus del papiloma humano, ¿sí? El HPV, o a veces lo ponen en inglés como HPV, pero en realidad es VPH, sería virus del papiloma humano. Que es un virus muy común, está muy común, está diseminado en todo, y se transmite generalmente a través de las relaciones sexuales y desaparece solo también. Pero si la infección persiste, puede producir, a lo largo del tiempo, puede producir lesiones precancerígenas y luego puede llevar a cáncer. ¿Sí? Y bueno, sabemos que es, como decía, el segundo más frecuente. El primero es el de mama. Bueno, se puede realmente con tratamiento oportuno, en el caso que se puede detectar tempranamente y la mortalidad se puede reducir a la mitad, ¿no es cierto? O sea que, o más ahora, actualmente. Bueno, tenemos que entonces hay en este caso y no en otros hay una infección, entonces, como uno de los determinantes de cáncer de útero. Se supone que directamente está vinculado. Y también está vinculado a, generalmente se da cuando son relaciones sexuales que se tienen desde muy temprana edad. Entonces puede haber mayor facilidad de tener este virus. Y cuando se tiene parejas sexuales múltiples, bueno, también otro de los elementos que están relacionados como factores de riesgo, el tabaquismo,
déficit nutricional, quizá historia familiar, y acá yo le agregaría siempre todo lo que tenemos que tener en cuenta, lo social y lo educativo, lo socioeducativo, ¿no? Que es muy importante estar informados, por eso hay que hacer campañas y prevenirlo. Bueno, tenemos entonces un cáncer preinvasivo generalmente, que no provoca signos ni síntomas. Por eso es importante hacerse el examen, porque ahí sí se vería. Y ese cáncer preinvasivo puede provocar, sí, una hemorragia después de relaciones sexuales, por ejemplo, sería como una de los síntomas. O entre periodos menstruales, o secreción en aumento, pero solo eso, ¿no? Y ya cuando está avanzado, ya va a tener dolor, va a tener orinar con sangre, hematuria, o incluso hasta heces sanguinolentas, puede tener incluso mucha pérdida de sangre y llevarla a anemias o pérdidas de peso. Ya eso sería en un caso avanzado. Profe, yo no sabía perdón, no sabía Sí. exactamente cómo era este tipo de cáncer. Ayer en la clase de anatomía el profesor nos comentó que es un cáncer que, bueno, como dijo usted, que se puede solucionar si se agarra desde temprano, sacando el útero, primero con tratamiento, si no se puede y tomó el útero, sacando el útero, si es que se puede, porque si tomó parte del recto, parte de la vejiga, ahí ella es muy complicado. Dice que él vio a mujeres muy jóvenes con un nene en la mano, con un nene en el pecho, y la mamá muerta de dolor y con este cáncer de útero ya todo culminado adentro. Entonces ya no hay nada que hacer, ya llegan con infecciones, llegan haciendo pis con heces, como habíamos mencionado, em, pero que ya no se puede hacer más nada. Y es por esto, porque aparte de agarrar el útero, agarra el recto, la vejiga, agarra todo. Yo no entendía por qué era tan grave hasta que nos explicó esto. Claro, o sea, estamos hablando de alguien que no lo detectó de ninguna manera, es lo que decía tu profesor, y entonces avanzó, ¿no es cierto? Y puede avanzar, diseminarse por todos los órganos de la pelvis y demás, ¿no es cierto? La idea es justamente, no es frecuente eso, él habrá visto casos ya muy avanzados, pero justamente trabajar para que se detecte tempranamente, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, es muy importante, como decía, el diagnóstico, ¿sí? ¿Podría hacer Claro, una porque él dice pregunta? que el tratamiento para este tipo de personas que están así, tan avanzados, sale, él trabaja en oncología, 1 millón cada vez que asiste al tratamiento. Y nos decía, imagínense el personal de salud, los enfermeros, ¿cuánto pueden hacer con 1 millón previniendo este tipo de enfermedad? Y también, bueno, esto viene a la mano del Estado y todo lo que conlleva, pero es un montón. Y él trabaja así con con pacientes muy precarios, no tienen este tipo de información. Claro, o sea que estaríamos viendo ahí que ese factor tan importante, ese elemento determinante tan importante, que es la determinación social de la salud, porque él te está diciendo, lo vamos a tomar como una información, porque te está dando una información ya de lo extremo, de lo que no tiene lo que queremos evitar, ¿sí? Lo que queremos evitar y se puede evitar. Y justamente estamos hablando de que influye muchísimo la situación sociosanitaria y educativa, ¿sí? Por eso acá es muy importante, y gracias a esto se redujo muchísimo la cantidad de casos, o sea, lo que es la prevalencia, porque justamente hay un diagnóstico precoz, ¿sí? ¿Qué se hace con la citología y la biopsia cervical? Que es lo que llamamos el Papa Nicolau, ¿sí? Que eso es una gran método que nos permite, si
detectamos tempranamente, poder justamente reducir a solamente esa zona que está afectada y no tener que sacar todo el útero ni órganos, ¿sí? Y también se puede trabajar con quimioterapia y con, como decíamos, cirugía, ¿no? La recomendación es, entonces, ¿cómo se va a prevenir esto? Con, previamente a todo, utilización de preservativos durante las relaciones sexuales, porque esta que es el HPV, es ese virus. Y que también trae problemas, aunque no desarrolle cáncer, pero es precáncer, puede llevar a cáncer. Ahora tenemos la vacunación, que eso es buenísimo porque también lo tienen los varones y las niñas, antes lo tenían, y ahora lo tienen varones y niñas. Y Profe, el control ginecológico, con lo que queríamos hablar del Papa Nicolau. O sea que, ¿cómo tenemos ¿puedo que hacer hacer? una pregunta? Recomendar. Sí, sí, un segundito que termino una idea para, para tener. Y luego hablan todo lo que quieran. Sí, la idea es entonces que, terminando esta idea, nosotros tenemos que trabajar, tenemos como profesionales de la salud, trabajar y como parte de la sociedad en esto. Es fundamental, a tal punto es tan importante porque se puede prevenir y evitar, ¿sí? Que existió en un momento una campaña muy importante que quedó, que es Hacete el Papa Nicolau, que no sé si ustedes la conocieron, una cantante de tango muy importante que se llamaba Tita Merelo, que ella tomó esa campaña en sus manos y lo decía, muchacha, hasta el Papa Nicolau. O sea, quedó en generaciones anteriores muy instalada. ¿Y qué es el Papa Nicolau? Bueno, es un señor que le puso el nombre a este estudio, ¿no? Sí. ¿Qué querías preguntar? Yo me acuerdo que esta vacuna salió hace muy pocos años, la de los 11, que había una mujer que tenía cáncer de cuello de útero y le redactó una carta a la presidenta para que le hiciera gratuita para todas las chicas, para que ninguna más tuviera que pasar lo que ella estaba pasando. Y todas esas mujeres que no tenían 11 años, todas las mujeres antes de eso, ellas ya no hay probabilidad de que estén inmunizadas, ¿no? Ya no pueden recibir ellas la vacuna. A eso es mi duda. ¿Qué pasa No, con ellas que... claro, cuando comienza la vacunación, suponemos que eso está la data de que eso es muy importante porque disminuye la circulación del virus. Pero existe, sigue existiendo, o sea, tenés que seguir usando preservativo y demás. No solo por esto, ¿no? Y todas aquellas que no lo recibieron, que son muchas todavía, y varones que no lo recibieron, que son muchos todavía, porque hace poco que comenzó para los varones, para las mujeres era anterior, eh, por supuesto que también no tienen esa protección adicional, ¿sí? Eso está claro, por eso que estamos hablando de una campaña que tiene que ser completa, no solo la vacuna es un elemento, ¿sí? Lo más importante acá es el control y el Papa Nicolau, ¿sí? Que nos va a permitir realmente con una... bueno, acá vas a cáncer de ovario, después vamos a ver. El Papa Nicolau, creo que tengo una imagen, si no la tengo al final. No, lo tengo en en la otra diapositiva. Bueno, nos va a permitir solamente con introducir, ¿no es cierto?, espera que vamos a pasar nuevamente. Solamente con introducir un elemento que se hace con un espéculo y se conecta allí, se toman células del cuello del útero, ¿sí? Y se mandan a analizar, nos va a permitir ver el estado de esas células. Y también la colposcopía, que es un estudio con un tipo de, como si fuese un microscopio grande, especial, que también se introduce a través del canal y se puede observar perfectamente y se hace un diagnóstico de cómo está el cuello del útero. Y ahí se pueden detectar
que esté el HPV y no todavía lesiones previas y que se pueden tratar sin ser cáncer, ¿sí? Y aún, aunque se detectara cáncer, se puede sacar solamente esa parte donde se encuentra, que es como una especie, se hace como un triangulito y se saca solo esa parte, no se tiene que sacar todo el útero. Eso ya sería cuando avanzó, y entonces hay que sacar el cuello del útero o todo el útero, ¿sí? Que es lo que la idea es que no avance y detectarlo precozmente. Y el Papa Nicolau, la recomendación es hacerlo una vez por año, y si en 2 años salió normal, se puede realizar cada 3. Pero la recomendación es hacerlo una vez por año. O sea, ustedes van a encontrar distintas cosas, están escritas, pero el Ministerio de Nación dice eso. Todos los años, y cuando hay 2 años que no tuvo, hacerlo cada 3. Yo recomiendo, y se lo recomendamos a todos, que se lo hagan todos los años. Sobre todo después de los 40 años más. ¿Sí? Hacérselo, y después hay una edad en la que es relativo, que te dice si se sigue haciendo o no. Pero la recomendación es hacerlo todos los años. Y sobre todo el examen ginecológico, ¿sí? Porque el examen ginecológico sí todos los años. ¿Sí? Es muy importante, y tengo una amiga que no quería ir, nunca quería ir, y bueno, tenía un cáncer de ovario. O sea, sí, no, esto no lo tuvo, pero tuvo un cáncer de ovario, que es muy silente, que no da ningún síntoma, y bueno, se salvó, todo bien, pero fue porque en un momento tenía dolores abdominales. El cáncer de ovario es ya menos frecuente, pero lo que tiene es que no da síntomas hasta que está avanzado, ¿sí? Y pueden ser tanto de distintas partes del ovario, ¿sí? Y bueno, vamos a tener un tumor maligno que puede generarse en cualquier parte del ovario, y hay diversos tipos de cánceres. El más común es el epitelial, que suele presentarse en mujeres postmenopáusicas. También puede generarse, o sea, después de los 50 años, ¿no? Y generarse tumores germinales del ovario, que son los que se originan en los óvulos. Y este tipo de tumor suele presentarse en mujeres más jóvenes, o sea que no es la edad solamente el factor determinante, ¿sí? Y bueno, no tenemos muchos signos y síntomas, por eso que es bueno el examen ginecológico completo. Sí, también hacerse una ecografía. Es el quinto más común en las mujeres, y ya les decía, se origina después de la menopausia, y en nuestro país se estima que aproximadamente 2.300 casos nuevos por año constituyen la 6ª causa de mortalidad por cáncer de la mujer. Bueno, los factores de riesgo acá también hay antecedentes. Esto sí tiene mucho con la herencia, por eso cuando hay en la familia, la mamá, la tía, la abuela, ahí muchas veces se hace otro tipo de pruebas, porque tiene muchas posibilidades de tener algo genético, ¿sí? También puede ser que influya no haber tenido hijos o tenerlos de muy grandes, ya después de los 35 años, y exposición a determinados elementos químicos. Esto es lo que se sabe, ¿sí? Ustedes vieron que cáncer siempre se está investigando. Bueno, en los estadios tempranos no produce síntomas, por eso justamente quizá pueda detectarse algún cambio en una ecografía. Y cuando se desarrolla el cáncer suelen ser vagas y débiles, ¿sí? Puede tener aumento en la micción, puede tener distensión abdominal, estreñimiento, y no parece específico, ¿sí? Este es un tema. Bueno, por eso la ecografía transvaginal, por eso se tendrá que hacer, en el caso que se sospeche, una tomografía de abdomen y pelvis, y también existen marcadores tumorales que se pueden estudiar, se le decía, en los casos que tienen los factores genéticos, ¿no? Y se puede aplicar, por supuesto, un tratamiento con cirugía y quimioterapia en el caso que sea necesario. O sea que vamos a tener también a favor factores protectores, que son haber tenido embarazos,
se considera, ¿no? El uso de anticonceptivos también se considera, ligadura de trompas, lactancia y supresión de la ovulación. Son como factores protectores, pero no es que le vamos a decir a todas las mujeres que hagan esto. Se considera que esto puede ser factores protectores del cáncer de útero. Bien, hasta acá entonces algunas preguntas sobre el cáncer de... Los dos cánceres tienen factores muy similares, ¿no es cierto? Todos los cánceres, pero en el caso del ovario el tema es que no se detecta tempranamente como sí se puede detectar en el cáncer de cuello de útero, ¿sí? Hay muchos casos en la historia, por ejemplo el caso de Evita, ¿no? Que si Evita hubiera existido el Papa Nicolau se le hubiera detectado tempranamente, ¿sí? Que muy joven murió de cáncer de cuello de útero. Bien. ¿Algunas preguntas hasta acá? Que se les hayan ocurrido. Bien. Entonces, seguimos con otro, lamentablemente, otro que existe, que es el más común, que es el cáncer de mama. El cáncer de mama es un crecimiento irregular de las células en el tejido mamario, que hay otros crecimientos irregulares que no son cáncer, ¿sí? Pero que sale fuera de lo normal y que se va transformando, y eso es lo que, lo que termina siendo cáncer. Es una de las primeras causas de muerte por tumores. Se producen cerca de 5.600 muertes por año por cáncer, y se estima que se producen más de 19.000 nuevos casos, pero que no se mueren, se detecta en la incidencia que hay, ¿no? Y la Argentina, luego de Uruguay, es el país de América con una tasa de mortalidad más alta por cánceres de mama. ¿Sí? Acá habla de 19,9 a 22 muertas cada 100.000 mujeres. Mientras que Bolivia y Perú tienen tasas más bajas. O sea, estos son datos que nos permiten, no sabemos exactamente qué factores, hay regionales, ¿sí? Pero bueno, estos son los datos que tenemos. Entonces decíamos que la edad es muy importante, porque la posibilidad de padecer el cáncer de mama, el riesgo es también las mujeres de más de 60 años, pero antes también. Por supuesto, los antecedentes entonces familiares, o sea, la mujer que ha tenido cáncer de mama tiene mayor riesgo de tener otro cáncer, y en la familia, el riesgo que haya en la familia también tiene mayor riesgo. Profe, le hago una consulta. Sí. Cuando en la familia, por ejemplo, la madre tiene un tipo de cáncer, ¿es probable también que el hijo pueda poseer otro? Por ejemplo, conozco un caso de que la madre tuvo cáncer de colon y ahora la hija tiene cáncer de mama. Vos decís asociar directamente cáncer de colon y cáncer de mama. No hay Claro, una asociar los asociación cánceres. directa, no hay una asociación directa, ¿sí? O sea, suponete, mi abuela tuvo cáncer de estómago, eso no quiere, no se asocia con que yo tenga cáncer de mama, por ejemplo, pero sí puede ser que tenga que ver si tengo alguna alteración, digamos, digestiva, sí, eso podría ser, ¿sí? En realidad, en el cáncer de mama, lo que estamos hablando es de otras familiares que hayan tenido cáncer de mama, ¿sí? Pero siempre aumenta la posibilidad, por eso les van a hacer, les van a preguntar la familia, ustedes tienen que tener la información, es importante tener la información, porque algunos se conoce que está muy asociado con factores genéticos, ¿sí? Que son oncogenes que si se sabe tempranamente, se pueden hacer más estudios y detectar tempranamente, ¿sí? En el caso que ustedes hayan tenido, yo en mi familia no tengo, pero por ejemplo, hay familias que tienen todos, e incluso han llegado a hacerse mastectomía preventiva, ¿no? Cosa que es también bastante polémica, pero que se puede recomendar en el caso que todas tengan. Toda murió tu mamá, Igualmente, tu abuela, tu tía, bueno, te recomiendan. Sí. yo leí, profesora, una vez una
es como que se estimaba igualmente, que el cáncer es cada vez más común, todos los tipos de cáncer, y es como que antes era algo bajísimo y ahora es extremadamente común. Y leí que se estimaba que 1 de cada 2 personas lo iba a tener en algún momento de su vida. No significaba que iba a fallecer de eso, pero sí que lo iba a transitar. Bueno, y cada uno verá su evolución, pero que esas son las estadísticas y lo que se preveía. Eso lo leí en un libro, no sé si es verdad, sinceramente, no sé cómo miden eso, pero me pareció muy interesante y muy preocupante a la vez. Claro, bueno, no sé, porque para dar un dato tenemos que dar la fuente, donde lo leímos y en base a qué. Pero podríamos tomar la alarma que esto hoy es conocido socialmente y hay mucho trabajo en prevención. Entonces se detectan más que antes. Yo creo que siempre hubo esta prevalencia, esta cantidad de casos, pero se va a detectar mucho más ahora. Por eso es que se habla, se detecta mucho más, y aparte hay un cambio en la vida, la prolongación de la vida, y por lo tanto también allí se van a producir, tenemos muchas personas que tienen más de 60 años, que antes no teníamos. Antes la mortalidad era alrededor de esa edad, la esperanza de vida, y hoy la esperanza de vida es más. Entonces tenemos mucha más gente, muchas más personas que puedan llegar a tener, en este caso que estamos hablando de estos cánceres, ¿no? Sobre todo de cáncer de mama, de útero, ¿sí? Bien, entonces decíamos que bueno, estos son los antecedentes, es muy importante, y se puede detectar tempranamente. Por eso vamos a tener un signo que es un bulto no doloroso en la mama, secreciones anormales en los pezones, erupción alrededor del pezón, cambio de posición del pezón, de la forma, dolor, irritación cutánea. Son manifestaciones que nos pueden llevar a que puede ser o no cáncer de mama, ¿sí? Exploración de las mamas es fundamental, ahora vamos a ver un videito sobre eso, porque es autoexamen que podemos hacer, pero no podemos dejar de hacer la mamografía, que eso también es anual, ¿sí? Desde los 40 años es obligatorio, ¿sí? Y biopsia percutánea es una de las formas de poder detectar si es cáncer o no, en el caso que haya alguna alteración. Y sino el tratamiento con quimioterapia y cirugía. Realmente ahora hay muchos tratamientos, incluso cuando detectan un bulto que tiene las características, lo punzan y demás, incluso ahí hay tratamientos orales, es decir, hay muchas cosas que avanzó el tratamiento y que hay enormes la sobrevida de las mujeres que antes directamente tenían un cáncer de mama, ya está. No, ahora tienen, realmente sobreviven y lo pueden limitar, ni siquiera tienen que sacarle toda la mama a veces, ¿sí? Muchas veces tiene que reducirse a esa zona. Pero es muy importante entonces la prevención. Acá sí es algo que podemos realmente invertir tiempo y evitarlo, hacer el autoexamen mamario y hacerse la mamografía, ¿sí? Que es lo que va a permitir detectarlo. Bueno, dejo de compartir. Bien. Y lo que quería es mostrarles lo del autoexamen, que hay varios videos sobre eso. A ver si este comienza acá. Claro, la palpación de la mama creo que era en sentido contrario de las... Generalmente, el cáncer de seno se detecta después de que se ha extendido y ha afectado otras partes del cuerpo. El autoexamen mamario periódico de los senos es un paso importante para la detección precoz. Los senos de las mujeres están compuestos principalmente por tejido adiposo, grasa y glándulas mamarias. Las glándulas mamarias secretan la leche al seno lactífero, que es la conexión entre las glándulas y el pezón. Durante el embarazo, las glándulas mamarias aumentan de tamaño para almacenar la producción de leche. En estas glándulas comienzan la mayoría de los cánceres de seno. El autoexamen de los senos, o PSE, debe realizarse todos los meses en la misma fecha, inmediatamente después de finalizado el ciclo menstrual.
El primer paso del BSE es el reconocimiento visual. Párese frente al espejo con ambas manos sobre las caderas. Mírese los senos, preste especial atención a cualquier cambio, tanto en la piel, enrojecimiento, hinchazón, piel de naranja, como en los pezones, hendiduras, descamación o secreción. Luego coloque las manos sobre la cabeza y observe nuevamente para ver si se produjo algún cambio en el aspecto o en el contorno. Existen 3 métodos comunes para los 2 pasos siguientes del BSE. Todos son efectivos, pero puede aplicar los 3 para ver cuál es el más adecuado para usted. Independientemente del método que elija, el objetivo de este paso es palpar toda la zona del seno, tanto en posición vertical como reclinada, y observar cualquier cambio producido en los senos todos los meses. Al palpar los senos ejerciendo una suave presión, estos deben ser blandos y lisos, como una almohada bien firme. En el método lineal para palpar los senos, debe desplazar los 3 dedos medios en línea vertical, desde la zona de la axila hacia abajo, debajo del seno. Avance un poco y retroceda lentamente. Repita este movimiento hacia arriba y abajo hasta examinar completamente la axila y el seno. En el método circular, debe mover los 3 dedos medios en forma circular, comenzando por el borde externo del seno y desplazando los dedos suavemente hacia el pezón. Asegúrese de revisar la zona de la axila y los pectorales superiores. El último método implica palpar el seno en cuñas. Utilice los 3 dedos medios y comience por el borde externo del seno, desplazándose hacia el pezón. Vuelva al borde externo y revise la siguiente cuña del seno. Repita este procedimiento hasta palpar todo el seno. Una vez más, revise las axilas y los pectorales. Si observa algún cambio o descubre un bulto o nódulo que al tacto parezca una piedra pequeña y dura, debe comunicarse con el médico lo antes posible. Tenga en cuenta que el BSE debe realizarse junto con los exámenes clínicos del seno y también una mamografía de acuerdo con las recomendaciones de su médico. Bueno, ahí ustedes tienen otro video también en el aula, que está bueno también. Tiene estos dos, o sea que permite, yo creo que esto, cada vez que lo veo, yo misma vuelvo otra vez a pensar, lo hice, cómo lo hice, o sea, es muy importante mantener, esto es como el lavado de manos, hay que estar siempre, digamos, difundiéndolo, siempre recordando, porque realmente la detección precoz es todo, ¿sí? Y bueno, que alguien tenga antecedentes, acá una compañera pone que tiene un familiar con leucemia, eso no tiene que ver con el cáncer de mama ni de útero, o sea, no está asociado, ¿sí? No está asociado. Y es muy común, es bastante común que otros cánceres, como por ejemplo el cáncer en la sangre, que es leucemia, se tengan en jóvenes, ¿sí? Y se puede detectar tempranamente y tratar, ¿sí? Espero que en el caso de tu familiar, creo que es Analía, se haya detectado y se esté tratando. Y una pregunta, profe, o sea, si vos tenés, por ejemplo, muchos familiares con antecedentes de cáncer, vos tendrías ya como una especie de predisposición genética o más posibilidades de desarrollar alguno, ¿no? Es como, Bueno, ¿puede ser? eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando lo ideal es tener un médico de cabecera que nos siga, médico de familia, que va a hacer un estudio, una historia familiar, ¿sí? ¿Qué es lo que puede dentro de la historia familiar puede tener? No es solo esto, también las enfermedades cardiovasculares, acá estamos hablando de cáncer. Tenemos también las enfermedades cardiovasculares, que hay más mortalidad por las enfermedades cardiovasculares y que también se pueden prevenir, ¿no es cierto? Que tiene que ver con factores como la dieta, que tiene que ver con el sedentarismo, que tiene que ver con el estilo de vida, con el estrés, todo eso. Bueno, pero estamos diciendo que todos los factores que hacen a una vida sana, entre comillas, ideal, va a protegernos de todos los cánceres y va a protegernos también de enfermedades cardiovasculares. Pero bueno, esto es muy fácil decirlo. Luego tenemos sobrecarga laboral, tenemos a veces desocupación, tenemos situaciones de estrés muy importantes en la vida cotidiana,
situaciones socioeconómicas que nos llevan a estrés, y todo eso está, y todo eso es muy difícil de evitar. Pero si tomamos conciencia de que eso puede afectar nuestra salud, podemos trabajar de otra manera sobre esos factores. De todos modos, acá es muy importante que la salud es un derecho y es una obligación del Estado también, protección del Estado. Y nosotros como agentes de salud dentro del Estado tenemos que poder trabajar con todos estos conocimientos. Lo primero, uno piensa, cáncer, uy, no tengo nada que ver. Y luego, en realidad, es algo que hay en jóvenes, que hay en niños y que hay en adultos, ¿sí? En este caso, estamos viendo la salud de la mujer, es un recorte solo de los que afectan más a las mujeres, pero en realidad está vinculado todo, ¿no es cierto? Así que si yo tengo antecedentes familiares de distintas patologías, eso se tiene en cuenta, ¿sí? Hay antecedentes donde, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no hay un factor, por ejemplo, de herencia. En cambio, en distintos tipos de cánceres, como por ejemplo sí. Por eso es importante, a tal punto que no sé si ustedes vieron que algunas actrices que tenían toda la familia con cáncer, se hicieron mastectomías preventivas, sacaron las mamas sin tener cáncer. Cosa que fue muy discutido, eso no sé si lo escucharon en la televisión. Sí, yo vi a Angelina Jolie, se sacó un busto Exacto. porque tuvo la madre con cáncer de pecho y ella como que tenía una predisposición. Entonces me parece que ella se sacó y se Estudiaron. puso un implante. Sí, bueno, es algo, bueno, polémico, podría ser, no lo vamos a recomendar a toda la población, pero sí que si vos tenés todos esos, toda tu familia, todas tus tías, toda la vida de las mujeres tuvieron, tenés que ir a que te hagan una detección precoz, ¿no es cierto? Es importante. Pero la mayoría no tenemos eso y sí podemos tener un cáncer de mama, o sea que tenemos que realizarnos este autoexamen y hacernos la mamografía anual, ¿sí? Que con eso vamos a estar realmente protegidos, ¿sí? Y, por supuesto, todos los factores que llevan a eso, que ya sabemos que tiene que ver con la dieta, el tabaquismo, ¿sí? Son factores directamente cancerígenos. Fuera de eso, hay otros factores, están asociadas varias cosas para que se produzca un cáncer, que se disminuye la inmunidad, se supone que hay factores psicosociales, grandes depresiones que pueden estar asociadas, ¿sí? Es decir, no hay un solo elemento, pero sí se sabe que en el cáncer de cuello de útero está presente un virus, eso es fundamental, entonces se puede prevenir, transmisión sexual, y se sabe que los factores genéticos en el cáncer de mama tienen mucho que ver. O sea, son elementos que se van, pero todavía no se sabe todo, no se sabe por qué se producen exactamente todos los cánceres, porque si no se podrían, algunos se pueden prevenir, como en este caso, ¿no? No sé si. Bueno, acá estamos enfocando el tema cáncer, que es mucho más amplio, ustedes lo van a ver más adelante, cuando vean la salud de los adultos y demás, pero que estamos viendo en lo que es la promoción y prevención de la salud de las mujeres. Lo tenemos en las salas, lo tenemos en los centros de salud que vienen a consulta y que le vamos a recomendar que se hagan el PAP y que se hagan la colposcopía y que se hagan la mamografía. Y vamos a decir por qué. Vamos a ser activos en esto, ¿sí? Ahora, les quería decir que también los varones pueden tener cáncer de mama, menor cantidad, pero también pueden tenerlo. O sea que no estarían libres de esto, ¿no? O sea, de la detección. Bueno, esto sería como para poder comenzar a hablar, hay mucho más para hablar sobre la salud de la mujer, y la promoción y prevención, por ejemplo, de las enfermedades cardiovasculares, que les decía, y cae en las generales de la ley de toda la población, ¿no? Las mujeres cuando tienen una enfermedad cardiovascular no se manifiesta generalmente igual que el varón, sino que, bueno, hablamos de mujeres o, bueno, feminidades, se produce muchas veces un dolor más, no el dolor clásico, por ejemplo, del infarto, que se da un dolor, digamos, precordial, como una punzada, etcétera, sino que muchas veces parece otra cosa, parece una indigestión,
Entonces era subestimado, no era tenido en cuenta, y ahora hay campañas que se llaman Mujer y Corazón para detección precoz de la patología cardiovascular, que si bien es menos frecuente que en el varón, también ahora es mucha la cantidad que está ocurriendo, porque las mujeres también tienen los mismos factores de estrés, también fuman y demás, y la protección que tenían hormonal, también ahora la vida se prolonga, y esa protección hormonal después de la menopausia también tampoco está, o sea que van igualando los varones en las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? que es la obstrucción de las arterias coronarias, y que se puede llevar a un infarto, ¿no? A una muerte de una parte del corazón. Bueno, justamente la prevención de esto también es importante en las mujeres, y sobre todo tenerlo en cuenta que el género influye mucho, porque era subestimado, no era tenido en cuenta. Un varón con dolor de pecho ya le hace un electro, piensa que es un infarto. Una mujer muchas veces no se da igual que el varón, y piensa, no, bueno, o está nerviosa, o es una indigestión, y llegan más tarde al diagnóstico. Yo tengo una amiga que le pasó eso, que no podía, sobre todo no podía dormir, porque se acostaba y no podía respirar, ¿sí? Le faltaba el aire. Ese era el síntoma que ella tenía, esta disnea, y yo digo, no, esto, si no puedes dormir, es algo, no le dolía, sino que tenía eso. Bueno, fue el médico y no le hizo electro ni nada, hasta que una noche yo la acompañé, fuimos al Fernández, y ahí, insistiendo, le hicieron un electro y todo, y tenía ya en curso un infarto. Le internaron y más, o sea, se da de otra manera la sintomatología, y como yo les decía, el género llevó a que todo se estudiara, como hay una prevalencia en la mirada patriarcal, el varón y demás, todo se estudiaba solo en factores de casuística de los varones. Y las mujeres se dejaban, no se estudiaba. Bueno, ahora se está viendo mujeres y diversidades que tienen otros problemas de salud y que hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Y bueno, por eso esta materia, ¿no? Bueno, y así como otras patologías, la promoción y prevención, y ver lo específico del género, lo que puede, el modo de vida, estilo de vida, y la propia anatomía, que es diferente, o que tiene diferencias, porque en realidad somos todos humanos y tenemos cosas en común, pero se expresa a veces diferente, ¿sí? Por la cuestión, sobre todo por la cuestión hormonal, genética, etc. ¿Sí? No sé si tienen algo para comentar de esto. Yo a las 10 me tengo que ir, pero la idea es que quede una base para ir viendo este tema, que lo continuamos, porque después el próximo tema es lo que es el climaterio y la menopausia, que tiene mucho que ver con esto también, ¿sí? Es decir, que vamos a tomar a las mujeres en todas las edades, todo el ciclo vital, y vamos a tomar también a las mujeres cuando ya no están en edad reproductiva, ¿sí? Porque hasta ahora ustedes están haciendo prácticas viendo lo que es, digamos, parto, puerperio y todo lo reproductivo. Pero también creo que ven lo no reproductivo, porque habrán visto aborto, habrán visto, no sé, la ligadura de trompas, o habrán visto problemas ginecológicos. Bueno, también tenemos que enfocar esto en nuestra materia. Bueno, ¿qué otras? Profe, yo tengo... Sí. Sí, con respecto al trabajo, las últimas preguntas, ¿las sacamos de la página oficial del gobierno? Esa es la sugerencia, que ustedes justamente, la compañera que contaba que su profesor trabaja, bueno, hay un Instituto Nacional del Cáncer que se creó recientemente, que toma todo esto, ¿sí? Hace estadísticas, toma recomendaciones, y es muy interesante ver qué dice allí, ¿sí? Actualizado. Por eso nosotros tenemos que tener esta conducta como profesionales de la salud, irnos actualizando cuando hay algún tema, buscar ahora que tenemos internet, buscar en los organismos oficiales, Ministerio de Salud, Ministerio de Salud Provincial y los organismos especializados. Entonces, tenemos que tener siempre esta conducta, porque hay nuevos enfoques, ¿sí? En la ciencia es continuamente nuevas investigaciones,
nuevos enfoques, nuevas miradas, ¿sí? Así que queremos justamente que ustedes lo busquen. Por nosotros se lo podríamos dar, pero queremos que ustedes lo busquen, ¿sí? Que van a ver que es interesante explorar allí la información. Bien, profe. Gracias. Bien. Bueno, muy bien. Los trabajos que hicieron el trabajo 5, la mayoría estaba bien, quizá no se entendía mucho. Tengan en cuenta que va a haber un parcial y esto está relacionado. Cuando nosotros le decimos que tomen la guía del Ministerio para la clasificación de los signos, síntomas de embarazo, es porque es recomendado que se utilizan esto, y por eso le damos un caso donde lo tienen que ver en función de esos, ¿sí? De eso puede haber una pregunta así en el parcial. Y por eso insistimos sobre eso, ¿sí? Y después algunos trabajos que no entendieron la pregunta, por ejemplo, que decía las distintas etapas del parto, me respondían las del embarazo, cosas así muy obvias que se equivocaron. El resto realmente están bien, digamos, están entendiendo, van digamos, completando bien las preguntas, ¿sí? ¿Alguna otra cosa que les parezca que podamos? Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo está, Nadia? Bien, ¿y usted? Le hago una consulta. El segundo parcial va a ser el 8 que usted mandó. Se atrasó, ¿no? Sí, porque nos comentaron que parece ser que en introducción hay otro parcial que coincidiría, nosotros teníamos programado el primero, entonces lo vamos a pasar al 8 porque podemos hacerlo, y tenemos más tiempo para ver todos los temas, ¿sí? Y para poder incluso hacer un repaso. Así que, pero está basado en todo lo que estuvimos viendo, en los distintos temas y en los trabajos. Es importantísimo que ustedes tengan eso, y bueno, van a tener un horario, o sea, a la mañana tienen un horario, vieron como el primer parcial, que tuvieron un Sí, horario. eso le quería preguntar. ¿Y si va a ser similar que el primer parcial o más? Sí, es una situación de problema que ustedes tienen muy parecido a los trabajos que vinieron haciendo, ¿sí? O sea, nada más que con preguntas por ahí, pero sí, es lo mismo, no sale de los temas, así que ustedes si ya te hicieron los trabajos, es recomendado tenerlos y poder contestar, ¿no? En función de eso. Bueno, muchas gracias, profe. No, bueno. Bueno, ¿les está yendo bien a los que están yendo a las prácticas preprofesionales? ¿Alguien acá? ¿O van a ir ahora? Este sábado ya es el Sí, último, el tenemos último. que entregar el trabajo y nosotros tenemos que presentar un caso y exponerlo. Buenísimo. Bueno, eso es muy interesante, porque esa es la metodología por excelencia. Fíjense que lo que nos diferencia de por ahí de un técnico y un auxiliar, ¿no? Que cumple órdenes, nosotros vamos a tener un fundamento de los cuidados, y para eso tenemos que conocer la situación de la paciente, de la consultante, de la usuaria, y poder, por este caso, ¿no? Y poder, en base a eso, poder hacer un plan de cuidados. Y eso es, que a veces se habla de proceso de enfermería, etc. Esa es la metodología que si la tenemos incorporada, nos va a servir incluso para aprender muchísimo, porque siempre vamos a estar observando todas las características, tanto en lo social, cómo vive, la persona, por qué llegó a consultar, cómo está en ese momento, y la valoración, ¿no? Eso es muy importante. Me parece que vamos bien, vamos bien. Bueno, y para los que comienzan el 19, y bueno, nos vamos a ver, van a ver qué interesante que es. Bueno, ya son las 10, me tengo que ir. Me encantaría seguir, porque esto da para mucho, es un temazo, ¿sí? Pero es como para poder ver un poquitito este enfoque y que ustedes lean sobre el tema, ¿sí? Y que seguimos en la próxima clase, el próximo jueves. Bueno, Bueno, Chao, profe, muchas gracias. gracias por todo. gracias. Gracias, profe.